Hermanos, buenos días. Un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, siempre estoy, pero no siempre estoy acá al frente. Entonces, me da gusto volver a estar acá. Me da gusto que el Señor me vuelva a dar la oportunidad de poder predicar su palabra y poder pues reflexionar un poco en esto. Sí, todos pusimos atención a esa lectura. Un poco intensa, ¿verdad? Es como que de repente eso le solemos llamar eufemismos porque es una manera de decir algo feo en palabras bonitas. Entonces es algo que Pablo solía hacer de vez en cuando. Pero bien, vamos a comenzar esta pequeña reflexión. Esta pequeña reflexión la he titulado Ese niño. Antes de que pudiéramos comenzar, quisiera verlos, llamar su atención, ver si todos están acá, todos estamos bien, contentos, felices. Porque yo quiero que sonrían en este momento. Pues, al terminar no sé si vayan a sonreír todos, pero por lo menos en este momento quisiera verlos alegres. Y vamos a conversar entonces sobre esta pequeña cuestión. Se las parafraseo para no hacerla muy largo. Esta carta que leímos es en Hebreos. Sin embargo, Pablo va a utilizar la misma frase en 2 Corintios 3. Si alguien no me cree, puede checarlo y revisarlo ahí, no hay ningún problema. Y va a hacer esta reflexión en cuanto a todas esas personas que de repente ya han aceptado a Cristo. ¿Cuántos de nosotros ya hemos aceptado a Cristo? ¿Podemos levantar la mano? Qué bueno, ya casi todos. Eso es algo muy bueno. Entonces, ya habían aceptado a Cristo, habían recibido al Espíritu Santo. ¿Cuántos de acá han recibido al Espíritu Santo? Uy, les quiero seguros. Ok. Entonces ya habían recibido al Espíritu Santo, se encontraban muy felices, contentos, hacían las buenas obras, hacían un montón de cosas. Sin embargo, llega el momento en el que la iglesia ya no responde como respondía antes. Empiezan a pasar los años, pasan 2, 3 años de que te convertiste, 5, 6, 7, 8, los que quieras, y ya no están respondiendo las cosas como se supone deberían esperar. ¿Cuántos de ustedes son mamás? ¿Y papás? Yo no, pero en poco. No, Dios quiera, no tan en poco. Entonces, todos ustedes saben que cuando tienen un hijo, pues lo que se espera del hijo es que crezca, vaya. Uno no espera quedarse con un hijo y que tenga 6 meses el resto de su vida. Aunque cuando llega la adolescencia uno está deseando que eso suceda, pero no sucede así. Lo que se está esperando es que el niño vaya creciendo poco a poco, de tal manera que en cierto momento llegue a hacer cosas por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Uno le da de comer en la boca, pero espera que tarde o temprano él aprenda a comer, ¿sí o no? Muy bien, vamos bien hasta acá. Lo que sucede entonces en esta iglesia, que también es nuestra iglesia y todas las iglesias, es que Pablo está esperando de la iglesia que haga algo, pero la iglesia no hace nada. Simplemente la iglesia lo que llegaba a hacer era escuchar a las prédicas de los apóstoles y de los diáconos que también predicaban. En ese tiempo sí predicaban, pero no hacían absolutamente nada. Entonces Pablo, de una manera un poco enfadada, llega y le dice: ¿saben qué? Ustedes, iglesias, están en un grave problema, porque a estas alturas todos ustedes ya deberían de ser, ¿qué? Dice Pablo, ya deberían de ser maestros, pero no son maestros aún. Algo mal está. A estas alturas todos ustedes deberían de tener 16 años, 17 años, 20, algunos deberían tener ya 30, algunos deberían tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero no. Sucede que lo que está pasando es que aún son unos bebés que están esperando a que les den leche en la boca. Eso es lo que está diciendo. Bueno, antes que continúe, yo quisiera decir que esta prédica es para todos. Es para todos. Es tanto para mí, como para ustedes, como para los músicos, como para el pastor. Que levante la mano el pastor. Todo. Es para el pastor. Es para todos. Y el Señor nos viene a reclamar algo. El Señor nos viene a decir: después de tanto tiempo, yo lo que espero de ustedes es que crezcan. Y simplemente lo que me he encontrado es con que siguen esperando que yo les dé de beber leche. Yo ya quiero que coman carne, ya quiero que se echen un buen filete espiritual, con sus frijolitos y sus tortillas. Pero no, lo que ustedes están esperando es aún leche. Y una prueba de que mucha gente aún espera leche es que cuando alguien llega y les predica en el nombre de Dios algo que suele ser dañino, que suele pegarle, que suele incomodar, lo primero que hace es molestarse, ¿no? Así como que, ¿y este qué? ¿No? Entonces lo primero que quisiera aclarar en estos momentos antes de poder continuar es eso. No quisiera que nadie se molestara, no quisiera que nadie se sintiera ofendido, porque no yo ni Pablo, sino Dios de repente nos llega a decir bebés espirituales, como personas que no hemos comprendido del todo el Evangelio, sino que quisiera que de manera madura pudiéramos aceptar esta palabra como una exhortación y poder comprender que el Evangelio va mucho más allá de lo que normalmente comprendemos.
y poder empezar a dejar poco a poco los pañales y empezar a hacer cosas mayores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tengo a alguien ofendido? Qué bueno. Entonces puedo continuar. ¿Aún no? Bien. ¿Qué es ser bebés espirituales para ese momento? Exactamente qué había dejado de ser la iglesia que Dios estaba esperando, pero que dejó de hacer en cierto momento? Tengo acá algunos puntos. Dice que en primer lugar, habían pleitos en la comunidad. Eso para Pablo era significado de que eran bebés aún. Habían pleitos en la comunidad. ¿Qué tipo de pleitos? No, que pues fíjate que el hermano aquel me cae mal, el de negro me quedó viendo feo, el pastor ya ni predica, la alabanza está horrible, ¿para qué doy mi ofrenda? ¿En qué se la gasta? No, pues aquel me cae mal, entonces no lo hago. No, pues yo mejor ni vengo, llego tarde a la prédica porque lo demás ni sirve. Cualquier cosa que se puedan imaginar sobre pleitos en la comunidad, a eso Pablo le está llamando bebés espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por la segunda. Dice chismes. Oh, esta está tremenda. Sucedía que en la iglesia de Corinto había una de chismes buenísimos, los mejores chismes que te puedas imaginar. Ni Televisa los tiene. Sin embargo, nosotros también de repente solemos adoptar algunos de esos. Eran chismes tales como: oye, ¿ya te diste cuenta que tal hermano está haciendo eso? Míralo, aquel, parece que está orando, está bien dormido. Aquel lo vi aquel día tomándose una copa de vino, una cerveza, fíjate vos, diríamos en Chiapas. Un montón de cosas que suelen hacerse a chismes. Es también un síntoma por el cual la iglesia son bebés espirituales. Vamos por ahí bien, vamos por la tercera. Yo estoy hablando al azar, si a alguien le viene el saco, no sé, cizañas. Esta está buenísima, cizañas. Esta es la tremenda. Sucede que en la iglesia de Corinto, donde Pablo también va a usar el mismo léxico, la iglesia empieza a levantarse en contra de otros. Oye, como aquella persona es tal y tal, ¿por qué no le hacemos esto? Y entonces se empiezan a formar grupitos. Yo creo que acá no hay grupitos, pero de repente se pueden empezar a dar esos, se forman grupitos y empiezan a poner a sus candidatos, ¿no? Unos por Peña Nieto, unos por el Peje, unos por el pastor Arenas, unos por el músico Sam, otros por el pastor guapo Merari. No es cierto. Y así por un montón de cosas, ¿no? Empiezan a poner a sus como que candidatos. Y eso es un síntoma terrible, porque quiere decir que la iglesia está, ¿qué? Desunida. Y que la iglesia esté desunida, lo único que quiere decir es que todos tienen pañales. Que aunque se pongan pantalón, saco y corbata, lo que hay detrás de ese pantalón es un pañal grandísimo. Ese es el verdadero problema de la iglesia. Vamos a seguir avanzando con algunas cosas. Dice que empieza a ver en la iglesia un aspecto de conformidad espiritual. Conformidad espiritual. Caramba, ¿qué es conformidad espiritual? No voy a ahondar mucho en conformidad espiritual porque justamente es el tema que voy a tocar hoy. Viene con conformidad ética. Conformidad ética, cuestiones como que ya no me importa lo que digan de mí. Yo hago lo que quiero y me vale gorro los demás. Eso también empieza a ser un problema y un sí. Entonces, el asunto es específicamente eso. Sucede que en la iglesia de Corinto habían esos pleitos doctrinales, tanto que uno decía. Entonces, el asunto es específicamente eso. Sucede que en la iglesia de Corinto habían esos pleitos doctrinales, tanto que uno decía: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y uno más jefe el que se quería. Pero pues no se trata de eso. Lo que Pablo llega y dice: oigan, ¿por qué están peleando entre ustedes si al final de cuentas todos sirven a un mismo Dios? Diferencias doctrinales y pleitos por eso también son síntomas de que una iglesia está siendo todavía muy inmadura. Y por último, el último aspecto que sucede también en Corinto es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Que tú puedes llegar, caminar y ver a una persona de tu propia comunidad sufriendo. No te preocupas ni por cómo se llama. No sabes dónde vive. No sabes quién es. No sabes qué necesidades tiene. No eres capaz de verla llorar y llegar y darle un abrazo. Eso es total indiferencia. Acuérdense que en la iglesia de Hechos, las primeras cosas que suceden, cuenta el relato, es que cuando había pobreza, alguien tenía 2 casas y ¿qué hacía? Vendía una, eso lo sabemos muy bien. Pero llega a suceder que al pasar el tiempo, ya eso no se hace. Y pues les empieza a importar muy poco lo que esté sucediendo con los demás. Entonces, eso es otro síntoma de que la iglesia tiene problemas serios de problemas espirituales, ¿no? Problemas de que todos estamos siendo un bebé. ¿Hasta acá tengo a alguien ofendido? Ya no me contestaron, yo considero que algunos están desertando de esta prédica, pero bueno, yo tengo que continuar. A esto me mandó el Señor, ni modo, me tocó la mala. Entonces vamos a continuar con esta prédica. Sería buenísimo entrar en todos los aspectos,
por los cuales tenemos que ir madurando. Sería increíblemente padrísimo, pero desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. Yo me comí la mitad de mi tiempo solo en esta introducción, pero la otra mitad la quisiera consumir en el punto que yo considero el día de hoy es importante y es el básico para todos los demás puntos. El punto importante hoy es la conformidad espiritual. Estamos celebrando la Reforma y Calvino dijo que lo principal de las principales cosas era volver a la Escritura. Yo no sé si Calvino estaba en todo lo correcto, pero yo preferiría que el punto principal de los principales sería volver a Dios, directamente a Él. No tanto encontrar a Dios solamente en el libro, sino encontrarlo a Dios a Él, encontrarse con Él cara a cara. Y para explicar este punto de conformidad espiritual, quisiera en primer lugar definir qué es espiritual. Como presbiterianos pues van a decir, este cuate está hablando de espiritual, ya se hizo pente. Ya sé que van a decir eso, pero no soy pente, no aún. Espiritual viene del griego la palabra neuma. Neuma es algo, es un sujeto. Neuma, espíritu. Cuando se va a trasladar a la palabra espiritual, va a cambiar la palabra a neumáticos, como llanta, neumático, para que no se olviden nunca, neumáticos. Lo que en sí está queriendo decir esta palabra es que un neumáticos es una persona que tiene dentro de sí el Espíritu, ni siquiera podría decir que tiene, sino que el Espíritu se vuelve parte de él y que está en él. Es él mismo el Espíritu. Esa es una persona neumáticos. Esa es una persona que Pablo está llamándoles personas espirituales, personas que tienen el Espíritu acá, que son el Espíritu y que dan a conocer el Espíritu, que viven en el Espíritu y todo lo que se puedan imaginar que se puede hacer con el Espíritu. Por eso yo les preguntaba en un principio, ¿cuántos de ustedes también recibieron el Espíritu? Eso es bueno, estar seguros de que hemos recibido el Espíritu. Y cuando hemos recibido el Espíritu, entonces sucede algo bien interesante. Sucede que Dios es Espíritu y ahora tú también eres Espíritu. Entonces, curiosamente, Dios se puede comunicar en el mismo lenguaje contigo. Por lo tanto, como Dios es Espíritu, tú tienes el Espíritu y hablan de manera espiritual, lo que esto nos lleva es a conocer mejor a Dios, ir comprendiendo a Dios. Muchas personas quieren entrar y entender a Dios desde la Biblia y no pueden. ¿Por qué no pueden? Pues porque no hablan el lenguaje de Dios, no están en el Espíritu, simplemente falta esa conexión. Yo quisiera apelar a esta conformidad espiritual porque muchas veces nos olvidamos de hablar del Espíritu y siempre nos ponemos a hablar de otras cosas, pero hablar de esta intimidad con el Señor es una cuestión importantísima, con la cual la iglesia no hubiese crecido nunca si no hubiese tenido este primer punto interesante. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces quisiera apelar a un ejemplo. Con este ejemplo va a ser todo y con este voy a terminar. Pero este es un ejemplo de cómo se vive al Espíritu y qué se hace cuando uno tiene al Espíritu. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la historia de David y Betsabé? La historia de David y Betsabé es una historia increíble. No se las voy a leer porque son 2 capítulos y pues se van a dormir todos. Y no quisiera decirles bebés espirituales porque se duermen. No, simplemente les voy a narrar la historia así de una manera rapidísima y lo más dramática que yo pueda para que pues todos estemos aquí atentos, ¿va? Bueno, sucede que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, y todos han hecho una prédica de ese versículo, pero no la haré yo en este momento, David no salió a la guerra, sino que se quedó en su casa. Entonces él estaba pues viendo las estrellas, porque seguramente le gustaba ver las estrellas, caminando por la azotea de su casa, y de casualidad, ¿verdad? De casualidad, se encuentra con una chica que pues por los términos que de repente se narran, era una chica bonita, digamos una chica sana, en todos los sentidos, una chica muy linda, y David se queda perturbado en ese momento. O sea, David se encuentra con eso y dice, Señor, se hinca y da gracias por la creación que había hecho, porque curiosamente la encontró dándose un baño. Entonces David se va a orar a su casa y estando en su casa dice, Señor, no me puedes privar de esto. Así que inmediatamente le manda un tweet a sus guarudas y le dice, oye, tráiganme a la chica de la esquina. Y pues ellos dicen, bueno, es el rey, pues hay que llevársela, no sé, quizá la va a ministrar, no sé. Entonces llegan y llevan a Betsabé a los aposentos de David. Pero estando Betsabé en los aposentos de David, cabe mencionar que Betsabé estaba casada y que David sabía que estaba casada, porque curiosamente el esposo era uno de sus oficiales. Era uno de los que sí había ido a la guerra, no un miedoso que se había quedado en la casa a descansar.
Pero a David no le interesa, como a muchos de nosotros no nos interesa cuando tenemos el pecado enfrente y sabemos que es pecado y sabemos que la vamos a regar, pero decimos, Señor, al rato hablamos, vámonos, agarramos el cuchillo y con todo. A David pasa lo mismo, no le interesa el pecado, entra en el pecado, se la lleva toditita, pasa feliz esa noche del pecado, y entonces le llamaremos la noche del pecado, pasa feliz la noche del pecado, y entonces pasan los días. David hace como que sin nada, pues está tranquilo, como que de repente la conciencia le remuerde, como a todos nosotros cuando cometemos algo, pero pues a él dice, pues la trata de evitar. De repente, Betsabe va a tener un problema y David va a escuchar lo que todo hombre tiene miedo de escuchar en cierto momento. Estoy embarazada. David se la agarra de acá, se desabrocha la corbata y dice, ¿cómo? ¿Y de quién es? No, bueno, está bien típica, ¿no? Entonces, David sabe que es de él porque pues su esposo está en la guerra, no puede haber otra forma. Entonces David, con un colmillo increíble como solo los hombres pueden entender, llega y dice, mándame a llamar al general, que venga y pues que pase una noche con su esposa. 2 semanas no se va a dar cuenta. Decimos que fue 7 meses y no pasó nada. Entonces, llega, manda a traer a su general, le dice, ven, pásate un rato bonito con tu esposa. ¿Pero por qué, David? No, pues te quiero dar un obsequio. En serio, una buena onda. ¿Pero qué creen? Nunca va y se mete con su mujer, sino que al contrario, él se queda en la puerta y le dice, ¿sabes qué? ¿Podría yo estar teniendo relaciones sexuales con mi mujer cuando todos mis amigos están muriendo en la guerra? Cachetada con guante blanco a David. Pues les digo, ¿podríamos nosotros estar en una hamaca acostados con una agüita de coco mientras la sociedad está con tantos problemas? Pareciera que sí. De repente pareciera que sí. Entonces David llega y como no haya de otra manera lo manda a matar. No les hago más larga la historia, lo manda a matar. Y David ya tiene un cargo de conciencia terrible. Pero ya una vez muerto, pues él se puede casar con la viuda. Pues se casa con la viuda, llega a querer al niño, pero entonces va a pasar ahí toda una historia con Natán, que luego algún día también hay que predicarla, está muy chida. Y llega David, al final de cuentas, Dios le dice a David, ¿qué crees, bro? La verdad es que la regaste. Pecaste. Cometiste un error muy grande. Pero no te preocupes, o mucho ojo, todos nosotros hemos cometido errores muy muy grandes y de repente el Señor llega y nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no vas a morir. El Señor te va a mantener con vida, pero tu hijo, al que ahora quieres porque es tu hijo, va a morir. ¿Eso qué quiere decir en traducción al español Getsemaní? O sea que todos nosotros cometemos errores, cometemos pecados muy muy grandes y que muchas veces el Señor nos perdona, nos tiene ahí, pero también el Señor llega y nos dice, ¿sabes qué? Vas a tener consecuencias. Y por eso es que ahorita muchos de nosotros estamos así como que ansiosos, tenemos problemas, queremos solucionar algún problema familiar, luego llegamos y decimos nuestros hijos, y un montón de cosas que ustedes saben cuál es su problema, cada uno piensa en el que tiene, y ya estamos inmersos en ese lugar. Estando inmersos en ese problema, a veces con dolor de cabeza, a veces distraído porque estamos pensando en esto y no en la prédica ahorita, y en un montón de cuestiones. Ahí van los 3 puntos con los que quiero terminar. Y son los 3 puntos con los que se empieza a vivir una espiritualidad. David nos va a representar muy bien estos 3 puntos con los cuales uno tendría que enfrentarse delante de Dios cuando ya vive uno de manera espiritual. El punto número 1, y no soy Adal Ramones, dice, segunda de Samuel 12, 13, dice, entonces David reconoció diciendo, Señor, he pecado. ¿Se dan cuenta? Punto número 1, que les quede bien grabado, que nos quede bien grabado, pastor, que le quede bien grabado, porque luego dicen, pastor no peca ni hace nada. Para todos, yo también. Para todos, que nos quede bien grabado. Punto número 1, Señor, he pecado. Lo primero que hace una persona espiritual, una persona que vive en el espíritu, es reconocer cuando está haciendo algo mal. Es saber que algo no está al 100, es saber que no estamos dando el 100%, es reconocer que podemos dar más, es reconocer que podemos ser mejores personas, es reconocer que podemos estar mejor con el Señor y saber, Señor, perdón, la verdad, no estoy al 100, he pecado. Esa es la primera, hemos reconocido. Vamos avanzando más rápido con la segunda. Segunda de Samuel 12, 16. Sin embargo,
dice, David rogó por el niño y se negaba a comer o a beber. Se fue a su casa por las noches, por los días, se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos y líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse o a comer algo. Muchas veces nosotros no queremos comprender esto, pero el asunto es muy simple. Acá este es el punto central de una persona que vive en el Espíritu. Una persona que vive en el Espíritu es aquella persona que se atreve a orar con la ilusión de hacer cambiar a Dios de opinión. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Está pesado. Es que Dios es el todopoderoso, Dios es el soberano, el supremo, el omnisciente, Él no cambia. Una persona que va delante de Dios es una persona que ya no ve a Dios como Dios, sino que se atreve a ver a Dios como papá. Por eso el mismo espíritu del Neumáticos nos hace clamar como Abba Padre, que quiere decir papito, papito chulo, lindo, precioso, todo lo que quiera. Entonces esa es la intención de David. David sabe que Dios lo va a castigar, pero David sabe que es su papá. Y David tiene la confianza suficiente con Dios como para llegar, tirarse a los pies de Dios y rogarle y decirle: Señor, por favor, cambia de opinión. Si no, no tiene caso orar. Así se las pongo de simple. Si tú no crees que puedes pedirle algo a Dios y Dios te lo va a cumplir, no tiene caso que ores. ¿Para qué vas delante de Dios a orar si de todas maneras Dios va a terminar haciendo lo que Él quiera? Es porque queremos algo, deseamos algo y queremos pedírselo a papá, y por eso nos aferramos y oramos y rogamos a Dios. Ver a Dios como papá y tener esa confianza es otro síntoma de una iglesia que está creciendo espiritualmente. Es una iglesia que va avanzando, que está viendo a Dios como un padre ya. Ese es el segundo punto. El tercer punto. Entonces David, antes de contarles el tercer punto, quiero decirles lo siguiente, que es la parte más trágica. Aunque David se atreve a hacer todo eso con Dios, ¿qué creen que pasa con el niño? El niño muere. O sea, David está rogando, está adorando, está tendido, está llorando, está sufriendo, está rogándole a Dios por todo. Pero, ¿qué creen que hace Dios? No. O sea, Dios en esta ocasión dice no. Habrán otras ocasiones en la Biblia donde Dios dice sí, y hablaremos de esas. En esta ocasión Dios dice no, y el niño muere. ¿Y qué hacemos cuando nos las pasamos pidiéndole al Señor un trabajo, que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude, que nos saque adelante, y de repente Dios dice no? Curiosamente, por un no, muchas veces las bancas están vacías como ahorita. Por un no, mucha gente ya no sigue aquí. Por un no, mucha gente se decepciona. Yo no sé si todos los chicos de aquí le han llegado a pedir a una chica que sea su novia. O sea, por lo menos todos los casados lo tuvieron que hacer, ¿no? Y yo no sé si tuvieron la mala experiencia de que les dijeran no. Híjole, qué feo. ¿No le dijeron no? ¿Le dijeron no, pastor? Híjole, ¿cómo un ser tan apuesto como usted puede tener? Yo no sé si todos tengan la mala experiencia de que les digan no. A mí no me ha tocado. No, sí, de repente sí me toca. Y ese no es terrible, es devastador, porque lo que el no te está diciendo en ese momento, ¿sabes qué? No. Pero uno tiene que entender a la chica. O sea, ese no simplemente es un no. Pastor, apúntelo, los consejos. No simplemente es un no, es un ¿qué te parece si la hacemos más difícil y me ruegas un poquito más? ¿No? Pero generalmente ese no, lo que termina siendo para una persona es una decepción. Y como termina siendo una decepción, dice, al cabo que hay mejores. De mejores casas me han corrido. Y empieza a tratar de consolarse. Terrible, porque en el aspecto espiritual no debe funcionar así. Funciona así muchas veces, pero quien hace eso es simplemente porque aún es un bebé en pañales. Es una persona que se enfrenta a Dios, que le dice, Dios, la verdad, yo quiero esto. Y Dios le dice, no. ¿Y qué hace? Me voy. Simplemente, Dios, la verdad, tú no eres lo que me contaron. Tú eres un Dios pirata, un Dios que se compra en Tepito y no funciona. Entonces simplemente me voy. Pero David no va a hacer eso. Quiero ver el punto número 3 acá con ustedes. Y esto es de las cosas más importantes que tenemos que hacer, a la cual yo quiero apelar el día de hoy para que la iglesia vaya creciendo en madurez y vaya creciendo más y más. Sucede que en 2 de Samuel 12:20, después de que a David le informan, ¿sabes qué? Tu hijo murió.
David, ¿qué va a hacer David? Lo que deberíamos de hacer nosotros en todo momento. Dice, entonces David se levantó. ¿Se acuerdan que estaba tirado llorando? Se bañó, porque llevaba un rato sin nada. Y se cambió de ropa. Gracias a de haber dicho su esposa. Luego fue a la casa del Señor, mucho ojo. Luego fue a la casa del Señor para adorar. ¿Te das cuenta? Esa parte es en la que me quiero quedar. Es increíble cuando una persona empieza a crecer de manera espiritual y se da cuenta que uno tiene que estar delante de la presencia de Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, estar gozoso con Dios y agradecido con Dios siempre. Que mi hijo se murió, voy a llorar un rato, pero me voy a levantar, me voy a ir a la casa de Dios y voy a adorar. Que no tengo aún un empleo y que la estoy pasando re mal, me voy a levantar, me voy a ir a la casa del Señor y lo voy a adorar. Que mis hijos no creen, que mis hijos se van a perder, me voy a levantar, me voy a ir a la casa del Señor y voy a adorar. Que las cosas van mal, me voy a levantar, me voy a la casa del Señor y me voy a adorar. Porque eso demuestra que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente. Porque eso demuestra que de verdad estamos aprendiendo a vivir en el Señor. Eso demuestra que estamos siendo fuertes y que lo estamos empezando a conocer. Cuando nos atrevemos a adorarle en el peor de los momentos. Que le adoren los que están felices siempre. Cuando hay dinero, cuando estás contento, cuando están los problemas. Te paras, te vas a la casa del Señor y adoras. Ese es el momento. Eso es cuando se prueba verdaderamente lo que hay dentro de ti. Ya para terminar, solo quisiera contarles una anécdota, una historia. Esto lo va a contar Max Lucado en uno de sus libros. Voy a poner los lentes, ya me acostumbré y ahora no veo. Sucede que va en un avión un niño y su mamá lo invita a ir al avión. Le dice, vamos de paseo en avión. Van avanzando. En ese entonces también va dentro del avión todo tipo de personas. A mí me gustan mucho las historias del avión. La vez pasada maté a todos los del avión. ¿Sí se acuerdan? Esta vez no. Esta vez va a ser diferente. No se preocupen. Entonces sucede que van en el avión y pues va ahí el arquitecto, va el señor de viaje de negocios todo amargado, enojado, va el señor que se acaba de pelear con su esposa, va el hijo que no le interesa nada de lo que está pasando, está el que está facebookeando en el momento, el que está mandando tweets, el que está preocupado por qué va a pasar en la tarde, por el trabajo, porque lo acaban de correr. Van de todo tipo de personas en el avión, todo. Va la mamá que dejó a su hijo, va el hijo que dejó a la mamá, van los novios que acaban de terminar, van todos en el avión. Pero entre todos va un niño. Y entonces este niño voltea a ver a su mamá y le dice, mamá, quiero conocer al piloto. Y su mamá le dice, ¿al piloto? Mamá, quiero conocer al piloto. Y su mamá voltea a ver a todos lados, ve cómo el avión va volando, ve cómo el avión se mantiene, ve cómo pasan las nubes a un lado, ve cómo hay turbulencias. Y el niño le insiste, le dice, mamá, quiero conocer al piloto. Está el que no le interesa nada. Muchos están jugando aún su videojuego, no les interesa todo lo que sucede alrededor. Pero el niño le insiste a la mamá nuevamente, mamá, quiero conocer al piloto. La mamá comienza a entender algo. Voltea a ver al niño y le dice, ¿por qué quieres conocer al piloto? Es que mamá, quiero entender cómo se mueve todo esto. Quiero comprender quién está al frente de todo esto. ¿Cómo es que todo esto vuela? ¿Cómo es que a pesar de que hay tanta gente que no le importa, esto sigue volando? Mamá, quiero conocer al piloto. Es por eso que en esta mañana yo quisiera que tú fueras ese niño que estuviera ansioso por conocer al piloto. ¿Por qué esta iglesia no ha caído después de tanto tiempo? ¿Por qué a pesar de tantos problemas hay gente que no le importa nada? Sí, es cierto, hay alguien sentado a tu lado que quizá no le interese lo que dijimos hoy. Es cierto, hay alguien que vino y que no le importó, hay alguien que se la pasó facebookeando todo el tiempo, hay alguien que se la pensó pensando en algo. Pero yo quiero que tú seas ese niño que quiera conocer al piloto, que quiera comprender por qué todo esto funciona aún. Eso es ser espiritual. Es saber a qué viene. Es empezar a comprender que lo que necesitamos es conocer al piloto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conocer a ese piloto por el cual las cosas aún funcionan.
Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser mejores, a irte comprendiendo cada día más, Dios, a entenderte, a ir creciendo espiritualmente. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a conocerte, Señor, a que a pesar de todas las cosas, todo lo que sucede, lo que nosotros queramos, Señor, sea conocerte a ti, vivir una vida contigo. Señor, quizá vivimos nuestro pasado mal, quizá no hemos estado bien contigo, que ya no importe eso, papá. Pongámonos una vez más a cuentas contigo y ayúdanos a salir adelante nuevamente, a darlo todo, a empezar a crecer, a madurar nuevamente, Señor. Te rogamos que nos ayudes y que todo lo que hagamos sea para mejorar. Ayúdanos a pararnos, a ir a tu casa y a adorarte, Padre. Ayúdanos a pararnos en este momento, estando aquí en tu casa, adorándote, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús.